hoy yo les recordaba que tal vez no pasó con tanta atención como la que va a generar ahora la cobertura que hicimos en los primeros días de julio, cuando a través de distintos medios tomamos conocimiento que vecinos de General Belgrano, que figuraban en el registro, el Registro Nacional de Discapacitados, habían sido citados para una auditoría en el Hospital Campomar de Ranchos, a los efectos de verificar su estado, su discapacidad. En ese momento, creo que fuimos el único medio de toda la región que tomamos conocimiento de ello. Y dialogamos con el doctor concejal de General Belgrano, Julio Torrada, quien había tomado la representación de alrededor de 200 o más de 200 discapacitados que estaban citados para venir, creo que en 2 días era la auditoría, al Hospital Campomar, a los efectos de esta verificación. Bueno, era evidente que lo que se procuraba, porque la pena, la sanción, era que aquellos que no se presentaban serían dados de baja automáticamente del registro de discapacidad. Ayer, en su edición online, el diario Página 12 publicó nuevos audios del exdirector del Instituto de Discapacidad, el ahora despedido por el gobierno Diego Spagnuolo. Y en la cobertura de la información, Spagnuolo dice lo siguiente, es un tramo de esa publicación. Dice: Sturzenegger, con el que polemiza Spagnuolo, nuevamente se queja de que se le meten en el organismo y lo pasan por arriba. Por ejemplo, dice, para bajar como sea las pensiones por discapacidad, Sturzenegger las quería dar de baja directamente, mientras que Spagnuolo proponía revisiones médicas, pero a cierta distancia del discapacitado, sobre todo en el interior. Falta que diga acá, como puede ser Belgrano y Rancho, ¿no? Como para hacerle más difícil el acceso a la revisión y el certificado médico. O sea, bajar las pensiones de manera indirecta. Nosotros lo denunciamos con énfasis en los primeros días de julio. La verdad no creo que hayamos tenido entonces el eco de lo que estábamos diciendo, pero estábamos viendo la punta del iceberg de algo que ahora estalló con un escándalo de magnitudes inusitadas. Lo tengo en línea al intendente municipal de General Paz, a Juan Manuel Álvarez, que según la fuente que nos informamos, y sobre todo aprovechando que en campaña electoral se visita a muchos vecinos, está haciendo una especie de registro, de chequeo, de vecinos de ranchos que fueron dados de baja cuando fueron a cobrar la pensión por discapacidad. Creo que en los primeros días de agosto se encontraron que habían sido dados de baja. Juan Manuel, gracias por atenderme, buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo estás vos? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, estabas escuchando la introducción que hice, y yo creo que vos, que sos bien informado, si no nos escuchaste, por lo menos sabés de esta cobertura que hicimos en los primeros días de julio en relación a este hecho. Bueno, no estábamos equivocados. La intención clara y evidente de mandar la gente de General Belgrano acá al Hospital Campomar, del que creo que alguien me dijo, yo no sé si no hicimos una nota con vos en esos días, pero me dijeron que el hospital creo que no estaba ni notificado cuando tenía que recibir a esa cantidad de discapacitados. Bueno, ¿qué es lo que has podido verificar en estos días? No, mirá, la realidad es que, a ver, sí, tomé conocimiento de una nota, como decía ayer, de Página 12, en su versión online, en función de, bueno, este escándalo que ha aparecido la semana pasada. Y la realidad es que ahora le empezamos a encontrar explicaciones que cuando pedimos no pudimos tener. Nosotros la verdad es que tomamos conocimiento en su momento por algunos conocidos de General Belgrano, en este caso, como decía, el concejal de nuestro espacio político, que es el doctor Julio Torrada, que cuando empezaron a llegar las notificaciones, si no me equivoco, vi algún correo privado que se tenían que citar en
se tenía que presentar tal día en el Hospital Campomar. Empezamos a preguntar por qué la gente de Belgrano venía al Hospital de Ranchos. La realidad es que nadie sabía en ese momento. Estaba citada la gente en nuestro hospital y en ese momento ni personal de ANSES ni de PAMI tenían ninguna información, salvo que llegada la fecha se iba a organizar. Resulta ser que después nos terminamos enterando, acercándose la fecha, que eran, si yo no recuerdo mal, eran 200 y pico de personas, las que al menos, te diría 200 y pico personas, son las que el concejal Julio Terrada trasladó con micros y combi en 2 días, que eran lunes y martes, me acuerdo, para nuestro hospital, que tenían turno en nuestro hospital. Y lo recuerdo porque, nada, en función de eso, nosotros tuvimos que armar ese fin de semana un dispositivo distinto al que teníamos previsto, porque cada afiliado tenía asignada una hora, pero obviamente si vos venís de Belgrano y venís en un transporte como puede ser la combi, o sea, venían en el mismo micro el que venía a las 8 que el que tenía turno a las 2 de la tarde. Entonces se armó un dispositivo que nos prestaron los veteranos del salón allá de veteranos. Hay que recordar que esos días fue de muchísimo frío. Imagínate que la gente mayor con discapacidad, que tiene que ir en algún momento al baño, que nada, no puede estar 4 horas en la puerta del hospital esperando que le llegue la Una luz. verdadera, Juan, te estoy escuchando, y eso que a nosotros no nos sorprende porque dimos el adelanto, pero un verdadero disparate, una cosa que ya hasta excede ya el hecho casi delictivo de pretender dar de baja de prepo a discapacitados, sino el maltrato, el inhumano modo de llevar a cabo esta opereta, ¿no? La realidad es que, a ver, el doctor Torrada seguramente te podrá dar con mayores precisiones, pero muy posiblemente si esas 200 y pico de beneficiarios de pensión no se les hubiese facilitado el transporte a través de microcombi, no sé qué porcentaje hubiesen podido llegar a ranchos por sus propios medios. Estamos hablando con gente mayor y con discapacidad. Digo, eran pensiones por discapacidad. Pero además, hecho, Juan, caso, perdóname, hecho es profeso. Y creo que en ese momento, si no hubiese sido así, tal vez se hubiese logrado el cometido de que un alto porcentaje de esos vecinos de General Belgrano no hubiese venido a rancho y se lograba el cometido que vos bien decías, que no revaliden. Pero además había que presentar una serie de... Digo, no era solamente presentarse, era presentarse con todos los estudios. O sea, no era que nosotros en rancho, todo el personal del hospital estuvo trabajando durante semanas, porque no era que el beneficiario se presentaba de cuerpito gentil y digo, soy yo. No, se tenía que presentar a ratificar todo. O sea, tenía que presentarse con todos los estudios médicos que avalaban por qué era un pensionado. Imagínate de pensiones de hace tal vez 8, 10 o 15 años que uno tiene que salir a encontrar los estudios para presentarse en la auditoría con ese médico y decir, mi pensión es por esto, y poner los estudios arriba de la mesa para que el auditor diga, sí tiene razón. O sea que, porque por ahí se habla solamente del traslado, que por supuesto era la incomodidad, pero además salir a buscar estudios de 10 o 15 años atrás, u 8, imagínate que a veces yo no encuentro mis análisis de sangre hace 20 días, y se trabajó mucho en eso. Así que, pero bueno, evidentemente ahora queda luz que eso no era, nunca nos supieron explicar de por qué vecinos de General Belgrano, teniendo el hospital allá, tenían que trasladarse a la ciudad de Ranchos. Pero bueno, además se armó un dispositivo, sobre todo porque, más allá de que eran vecinos de General Belgrano, son adultos mayores, discapacitados, y era una cuestión de bonomía, de que uno sabía que iban a venir, y no podían estar con esos días. Fue esa semana de casi 1 grado, 2 grados, esperando tal vez que llegaba a las 8:30 para el turno que tenía a la 1:15 tal vez. Te digo, Juan, vos decís que, bueno... Y como te decía recién, sí, nosotros ahora hemos tomado conocimiento de al menos 3 o 4 casos de vecinos de rancho de que en realidad nunca recibieron la notificación. Por lo tanto, no se enteraron de que se tienen que presentar. ¿Y les quitaron la pensión? Sí, cuando fueron a cobrar a principios de mes encontraron que no había depósito y ahí empezaron a averiguar, porque obviamente la gente por ahí no está... Para nosotros tal vez es normal estar informado de estas cuestiones
de la auditoría, todo, pero nunca recibieron el telegrama, que era por Andriani en aquel momento, demás, y nada, no tuvieron, sería, en términos de justicia, no tuvieron ni siquiera el derecho a defensa. De decir, presento Pero, Juan, la auditoría. Juan, escúchame, pero esa gente, ¿qué está haciendo? ¿Están haciendo alguna presentación legal, algo? La realidad es que esa gente nos ha venido a ver, estamos viendo ahora si pueden reiniciar los trámites como para hacerlo nuevamente. Digo, es muy difícil tener respuesta y no están teniendo ninguna respuesta, obviamente, de ninguna organismo. Escúchame, pero ¿tu no te contesta? No, aparte la realidad es que no hay oficina local o algo de la Dirección Nacional de Discapacidad. Entonces, digo, ¿dónde te quejas? Digo, hay gente que ni siquiera recibía esa nota, una carta de documento por Andriani, y en el caso sé, por ejemplo, que si hablas con él, sé que el concejal Torrada en ese periodo de tiempo fue directamente hasta allá, hasta la Dirección Nacional de Discapacidad, que era un caos, en la calle, a ver si tenía alguna respuesta, y ni siquiera yendo personalmente pudo obtener una respuesta. Entonces hoy decía, ¿dónde vas? Porque vas a PAMI, obviamente, digo, por hablar de organismos nacionales, PAMI te dice, yo no tengo nada que ver. Vas y te dice, yo no tengo nada que ver. Es más, podés iniciar de vuelta la pensión, como iniciar el trámite de cero. O sea, no hay respuesta o derecho al pataleo, por llamarlo de alguna manera. La verdad que uno tiene que encontrar el equilibrio como para que no aparezcan las respuestas de que esto es en campaña electoral. A vos te consta, y a nuestros oyentes fieles les consta, que esto lo denunciamos el 1 o el 2 de julio. No estaba la campaña electoral. Pero a ver, lo que pasa es que también uno por ahí tiene que ser un poco más memorioso, y vos lo sos. Y esto también arrancó con una campaña como de desprestigio sobre los beneficiarios, que si vos bien recordás, arrancó hace mucho tiempo con el vocero presidencial Adorni mostrando la placa de una cadera de un perro. Sí. En plena conferencia, diciendo que esa era una persona que era beneficiaria de una pensión y que era la placa de un perro. Uh-huh. Cosa que después salió desmentida en los medios, porque era antes el titular, que eso era un trámite que sí se había iniciado y que nunca había sido beneficiario, porque en el control se había dado de baja. Nunca había sido beneficiario esa persona de la pensión, porque porque no había pasado los controles habituales, había sido detectada esta cuestión de la placa, pero el vocero lo presentó como un beneficiario, como un caso testigo y eso, viene un correlato que venía diciendo, digamos, de estigmatizar una especie, hace poquito, no hace muy poquito, hace 1 o 2 semanas, antes que estallaran los audios, escucho al ministro de Economía en un medio hablar de que la estadística era alta en función de los discapacitados que tenía la Argentina en su momento, que hoy tenían que ser cerca de 900 y pico mil, y que ahora había 1.200.000, entonces... bueno, es que supongo... Eso era la cuestión de bajar. Supongo que nadie va a quitar vos estabas hablando del doctor Torrada, en un ratito lo vamos a tener, creo que está escuchando la nota y algo quiere acotar, porque me está mandando mensajes. Ya lo vamos a llamar a él para agregar esto. Juan, quienes te conocemos y quienes sabemos de tu cuidado y no caer en extremos, sobre todo en época, a 2 semanas de las elecciones, pero ¿qué calificación se le puede dar ya a una situación de esta que yo digo no tiene signos partidarios? Esto es como la corrupción. Nosotros hemos sido muchísimas veces tremendamente ácidos con gente de tu espacio político a nivel nacional y a nivel, no tanto a nivel provincial, pero del gobierno nacional, de la doctora Kirchner y demás, hemos sido durísimos críticos. Y entonces ahora nos encontramos con que hay cosas que merecen igual
por lo menos el mismo tono de crítica, se hace muy difícil en la Argentina, porque pareciera que lo que está mal para unos, para los otros no ocurre, y después viene la cosa al revés, para los otros está todo mal, pero no hay memoria. ¿Podremos los argentinos encontrar algún equilibrio y, por ejemplo, decir esto con personas discapacitadas, hacer esto es profeso? ¿Cómo calificar a un funcionario como Sturzenegger, en este caso, que parece que fue el mentor de todo esto? ¿Hay calificaciones? Me parece que en realidad, a ver, no hay calificaciones. Me parece que a veces en la Argentina nos está faltando un poco de criterio y de transitar por los carriles del medio, ¿no? Entonces, digo, yo inclusive podría no estar en desacuerdo con las auditorías, porque tal vez pueda sospechar, de que en algún momento el criterio en algún momento, a lo largo de los últimos 20 años, las pensiones por discapacidad no son de los últimos 3 o de un mandato de algún expresidente, pero bueno, uno puede decir, tal vez el criterio fue laxo, hay que hacer una revisión de todo esto, ¿no? Porque hay parámetros que no dan, alguna cuestión no está cuadrando, ¿no? Pero bueno, a ver, no me parece mal ahora llevar adelante el proceso de auditoría, notificando fehacientemente cada uno de los beneficiarios y diciéndole, no es tan difícil decir, bueno, que la gente de Belgrano vaya al hospital de General Belgrano y la gente de Rancho vaya a la ciudad cabecera, y de última uno tiene que trasladar de Villanueva a Rancho, por decirlo de alguna manera, o hacerlo lo más fácil posible para ese beneficiario, porque la realidad es que se hace todo esto. Sí, pero la estrategia, Juan. Pero la idea no era, aparentemente lo que uno entiende, que el objetivo no era veamos si las pensiones están bien dadas o no dadas. No, el tema era bajar gente. Hay que bajar 300.000 pensiones para achicar el gasto, y entonces aparentemente, perdóname que lo diga, aparentemente para pagarle los sobreprecios a la suizo-argentina, y según dice el funcionario renunciado, que no es ni opositor, ni ni militante, nada, es amigo personal del presidente Javier Milei, 41 entradas a la Quinta de Olivos, y ni siquiera, o sea, hay cosas que están fehacientemente demostradas, ni siquiera como ahora se intenta hacer en esa interna que hay en el gobierno, que al presidente se lo acercó Villarruel en el 2023, cuando hay un montón de publicaciones y de fotos del año 2020, cuando ni siquiera era candidato Milei, con Españolo y Esper, porque parece que el que sí lo acercó al espacio es el actual candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, que era el amigo de antes de Españolo. Entonces, y te agrego como dato, es tanto es tan grande este acontecer que vos decís bien, se deberían auditar las pensiones, está bien, pero el departamento de auditoría del Andis tenía 16 agentes. Bueno, quedaron 5, de los cuales uno está con carpeta médica permanente por un caso serio, con lo cual han quedado 4 inspectores para inspeccionar todos los discapacitados del país. O sea, no hay muchas ganas de auditar, ¿eh? Es que en realidad, a ver, por ejemplo, la auditoría esta masiva que se hizo hace 3 semanas, 4, supongamos, no sé, no recuerdo bien la fecha, pero cuando se hizo, no se hizo con los auditores de la Dirección Nacional de Discapacidad, que son 5 o 15, imagínate. Se hizo un convenio, supongo yo, donde se coordinó con PAMI, donde inclusive, te puedo decir, se coordinó con los centros de salud que son municipales, y donde PAMI puso los médicos para que hagan esa auditoría. A través de PAMI, imagínate que 5 personas no podrían estar toda su vida para auditar, no sé, 1 millón de pensiones en todo el país. 1.200.000. Y fue todo en los mismos 3 días o en una semana, porque 25 de mayo fue una semana anterior, pero bueno, a lo largo de 15 días. Pero lo que es eso se coordinó a través de PAMI, y PAMI contrató a los médicos específicamente para esa auditoría,
contratado por PAMI y fueron los que llevaron adelante las auditorías, médicos contratados por el Estado, en este caso a través de PAMI. Pero te vuelvo a decir, acá, digamos, se da particularmente que se mezcla en esta área, digamos, lo que surgió ahora de los audios de la corrupción con las auditorías. Pero después hay una cuestión más general, si uno entiende, que es cómo achicamos el Estado, digamos, y qué excusa ponemos para achicar el Estado o los gastos del Estado, sin importar, y después buscamos el medio, como sería lo de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces la cuestión es bajar el gasto social. Bueno, los jubilados no lo podemos hacer desaparecer, pero Juan, las jubilaciones lo más que pudimos. Juan, bajemos 300.000 pensiones. Y bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, hagámoslo así o si no a dedo. Sí, bueno, pero eso es, perdóname, déjame esta interrupción. Pero hasta eso que vos decís, que bueno, sería objetable pero discutible, pero lo que termina siendo, de acuerdo a todas las evidencias que hay hasta ahora, es que ni siquiera se achica el gasto, porque la plata se va por otro lado a otro lado. Hay 11.000 millones de pesos de compra directa y he escuchado a profesionales de la salud y conocedores de este ambiente que dicen que los medicamentos se están pagando 3 veces más. Por cada peso que vale el medicamento se está pagando 3 el Estado, porque 2 se van a otro lado. Entonces, ni siquiera achicamos el gasto. No, 25.000 millones tengo entendido que son en compra directa. Pero bueno, por eso te digo, hace muy poquito, digo, en función de esto que es achicar a cualquier costo, incluido a veces saltando el Congreso, habrás visto, y ahora vos nombraste al ministro de Regulación, Sturzenegger, hace poquito salió un decreto donde el ministro eliminaba el INTI, el INTA y otro organismo centralizado de Nación. Sí, no sé Vialidad Nacional también. Vialidad Nacional y demás. Ahora, casualmente el otro día, que si no me equivoco fue el martes o el miércoles, que el Senado rechazó los decretos, sí. 5 decretos rechazó el Senado. Uno era el del INTI y el INTA. Bueno, en el mismo momento, a las 7 de la tarde, que estaba rechazando el Senado el veto del INTI, el ministro de Economía, Caputo, hizo una resolución y todos esos empleados los puso a disposición. O sea, ante la eventualidad de que como no pudo pasar el decreto de Sturzenegger de eliminar los organismos, y como el Senado iba a rechazar ese veto, automáticamente hizo una resolución 10 minutos antes de que el Senado vote para pasarlo a disposición a los 300 agentes. Bueno. Entonces, el fin justifica los medios. Si sale de una manera bien y si no, lo hacemos de otra. Juan, y ahora habrás visto que lo de la Suizo, digo, en términos de lo que vos estás mencionando puntualmente de esta droguería, que es hecho en estos días, habrás leído que salió ayer o anteayer en los medios, otro tema que me parece que va a seguir escalando, que tiene que ver que esa misma droguería firmó contrato con la obra social de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, sí, yo lo tengo publicado ya. 25 ahora viene cada 6 meses. Viene contrato renovable cada 6 meses, 25.000 millones. Casualmente. La causa ahora empieza a pegar en el ministro Petri, en Bullrich, que firmó compras directas. Esto no es solo un escándalo de corrupción. Me sigo quedando con la imagen de los discapacitados, un 1 de julio, con el frío, llevándolos a cualquier lado, a cualquier precio, con un trato que no merecen claro que no merecen los animales, no merece nadie. Entonces, esta corrupción mezclada con el trato inhumano es lo que más duele. Te pregunto, Juan, y te dejo porque en un ratito vamos a estar hablando con el concejal Torrada. ¿Hay alguna acción de diputados de la provincia de Buenos Aires, de diputados nacionales, alguna manera de pedir explicaciones al gobierno por esto? Mira, lo que yo he leído por los medios que fue citada para el día martes, no sé si en el Senado o en la Cámara de Diputados de la Nación,
fueron citados el ministro de Salud, que se me fue, Lugones. Mario Lugones. Lugones, sí. Lugones, y el nuevo supuestamente interventor que nombraron de la Dirección Nacional, fueron citados para el día martes y miércoles de la Cámara de Diputados, pero bueno, también supongo que la justicia tendrá que avanzar en ese tema, que me parece que recién está avanzando, se están peritando los teléfonos, y lo que más me llama la atención es el silencio que ha habido en estos días de parte del gobierno nacional, ¿no? Porque salvo que lo escuché ayer o antes de ayer a Franco diciendo que bueno, que el presidente le dijo que Españolo no le había dicho eso, pero después no he visto ninguna, no sé, por ahí lo perdí, yo no he visto ninguna explicación al respecto ni siquiera en las habituales redes sociales donde sobraban los operadores que contestaban todo. No, y me parece que además mezclar esto con un tema electoral me parece que no tiene nada que ver. Estamos hablando de cosas que pasaron, inclusive los audios que vienen desde agosto del año pasado, algunas de estas cuestiones. Muchas de esas conversaciones tienen casi un año. Juan, te agradezco esta comunicación, nos debemos una charla. Déjame agregarte otro tema que ahora que mencioné a Lugones, que está pasando, el fentanilo, que se cobró la vida de casi 100 argentinos. Bueno, se habla de 200, pero bueno, ¿cómo se dan creo que corroboró el juez Kreplak, lleva 100 y algo, y creo que Santa Fe. Sabés que ahí hay un tema con el ANMAT y la denuncia que hizo el Hospital Municipal de Rosario en marzo sobre el fentanilo, que ANMAT nos dio la alerta en su momento. Otro caso que costó 100 vidas. Juan, la seguimos en cualquier momento. Ojalá aparezca la justicia y ojalá los que merecen seguir teniendo esa pensión la puedan recuperar. A disposición, como siempre, un saludo para vos y para toda la audiencia. El intendente municipal de General Paz, Juan Manuel Álvarez, en nuestro tiempo de radio.